Los noticieristas presentan Pregúntale al Notario. Escrituras, actas constitutivas, testamentos, fideicomisos, donaciones, compraventas. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Con José de Jesús González, Notario 199. Notario, muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Luis Alberto, gracias a ti, a tu equipo, a tu auditorio y muy en especial a quien me tiene aquí. Igualmente, ¿de qué nos va a hablar el día de hoy? Impuestos en las herencias, ¿existen? Adelante. Ese es el tema. Es normal que cuando una persona le notifican que va a ser heredero, tenga emoción. Causa alegría siempre que te dicen, oye, vas a recibir una herencia. Obviamente yo creo que nadie se queja ni nadie muestra esa alegría dentro de la tristeza del fallecimiento de la persona querida, ¿no? ¿Se han puesto a pensar que esa vez que te dicen que vas a recibir una herencia, si esto te va a hacer pagar impuestos? Ese es el tema de hoy. En México, y ahorita veremos por qué, en comparación con otros países, somos privilegiados en el tema impositivo, en el tema de las herencias. Y para entender mejor vamos a separar lo que conocemos como los impuestos federales, Luis Alberto, y los impuestos locales. Okay. Los impuestos federales más comunes son el IVA, el impuesto al valor agregado, y el impuesto sobre la renta, que es la ganancia que se tiene sobre algo. El IVA no se causa en los impuestos, en las herencias, sea recibas un mueble o un inmueble. Un mueble es lo que puedes mover, un carro, un cojín, cualquier bien que sea movible. Un inmueble son los bienes raíces, los terrenos, las construcciones. El impuesto sobre la renta tampoco se causa, es decir, hay una excepción que te permite que ninguna herencia que recibas en México pague impuestos sobre la renta por dicha herencia, ya sea un inmueble o un mueble. Lo que sí se tiene que hacer es presentar una declaración a la autoridad, al SAT. Al final del año tienes la obligación de avisar que recibiste una herencia. Hay otros países, Luis Alberto, donde los impuestos sobre la renta son excesivamente altos. Y voy a ponerles algunos ejemplos. Estados Unidos. Se calcula por estados, dependiendo del estado donde fallezcas o donde tienes tu actividad, se paga el impuesto. Puede ser entre el 40 y el 50% del valor de los bienes que recibas. En Francia llega a ser hasta el 60%. Y en España varía por provincias, que son estados, y puede ser entre el 35 y hasta el 70%. Por eso en Estados Unidos sabemos y escuchamos de muchas donaciones que hacen personas a causas altruistas, porque prefieren donar a instituciones que van a hacer un bien que entregarlo a la autoridad. Muchas veces esa es la razón. Los impuestos locales, el impuesto más común es el traslado de dominio. En los muebles no se causa impuestos, es decir, si yo recibo en herencia un carro, si yo recibo en herencia un dinero, no causa impuestos ni tengo que pagar nada. Pero cuando recibo un inmueble, la regla general es sí pago impuestos al recibir un bien inmueble. ¿Y cuánto es? Es el 2.2% del valor del avalúo que la autoridad me autoriza. Es decir, si yo pago o si yo recibo un inmueble que vale $1,000,000, yo voy a pagar 22,000 pesos del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Existe una excepción, Luis Alberto, que es cuando una persona quien recibe el dinero es hijo, nieto, padre, abuelo, esposo, esposa, concubino o concubina del que fallece. En esos casos hay una cuota fija que es alrededor de 3,000 pesos. Y se paga lo mismo si se hereda un inmueble de 800 pesos, 800,000, o de 80 millones de pesos. 3,000 pesos. El otro es para un no familiar, entonces. Exactamente. Okay. Es cuando eres un descendiente, ascendiente o cónyuge. Ojo, la esposa también. El hermano no es considerado una excepción. Si tú le heredas a un hermano o a una hermana, se tiene que pagar el 2.2%. También otro ejemplo, si heredas un inmueble a 10 personas, ¿sí?, los 3,000 pesos los van a pagar entre los 10. Pero si una persona hereda 3 inmuebles, se tiene que pagar 3,000 pesos por cada inmueble.
¿Quién paga los impuestos? El notario público que concluye el proceso de la sucesión cuando se adjudican los bienes inmuebles las personas que reciben la herencia. Es bien importante, Luis Alberto y amigos del auditorio, que se acerquen al notario de su confianza. Él los puede guiar y él les puede explicar con mayor claridad todas las consecuencias legales y fiscales de recibir una herencia. En conclusión, México es un país que se puede considerar privilegiado porque no es gravoso en este momento el recibir una herencia. Si lo comparas con otros donde prácticamente la mitad del valor de los bienes que recibes los tienes que entregar a la autoridad, pues en México somos privilegiados. Nada más una duda, este 2.2% en el caso de, o los 3,000 pesos, en el caso de un inmueble de un familiar o no familiar, es independientemente de los gastos de reescrituración, ¿verdad? Es correcto. Estamos hablando de impuestos. Okay. Claro, se tendrá que pagar los honorarios del notario por hacer todo el trámite por una de nueva escritura al nombre del heredero. Porque es una escritura donde se concluye el proceso de sucesión y ahí se le entrega a través de una escritura pública que protocolizas las constancias del juicio sucesorio. Muy bien. Para más interacción, notario. Gracias, Luis Alberto. Mi correo electrónico es notario199@jjgs.mx y en Instagram notaría199mx. Muchas gracias. Buen día.